El ataúd aún no había tocado el fondo de la fosa cuando la vergüenza cayó antes que la tierra. El sonido de las cuerdas tensándose, el crujido de la madera al descender, el murmullo bajo de las oraciones. Todo seguía el orden correcto de un funeral respetable. La lluvia fina caía sin pausa como una cortina discreta que parecía proteger a los presentes del mundo exterior. Nadie hablaba en voz alta. Nadie se movía sin motivo, hasta que una voz decidió que él no merecía estar allí. Él no debería estar aquí. La frase no fue lanzada al aire, fue dirigida, precisa, fría, pronunciada con la seguridad de quien sabe que no será cuestionada. El efecto fue inmediato. Las conversaciones apagadas se extinguieron por completo. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Allí estaba él, de pie, a unos metros del ataúd, ligeramente apartado del grupo principal, el expresidiario, mojado por la lluvia que ya había empapado su abrigo oscuro, gastado en los puños y en el cuello. No llevaba flores, no llevaba paraguas, no llevaba nada que pudiera parecer un gesto aprendido. Solo estaba allí, con la mirada fija en la madera que descendía lentamente, como si el mundo se redujera a ese movimiento. La mujer que había hablado avanzó 2 pasos. Vestía de negro absoluto, un vestido caro, perfectamente entallado, sin una sola arruga fuera de lugar. El cabello recogido con precisión, el rostro firme, contenido, sin lágrimas. No parecía una mujer rota por la pérdida. Parecía una mujer defendiendo un límite. ¿Quién le permitió entrar?, preguntó, sin molestarse en bajar la voz. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar. Nadie respondió. El expresidiario respiró hondo. El aire frío le atravesó el pecho con violencia. Durante un segundo pensó en quedarse en silencio, en no provocar, pero había aprendido, demasiado tarde, que el silencio nunca lo había protegido. «Solo vine a despedirme», dijo. Su voz salió grave, cansada, pero firme. No era una súplica, no era un desafío, era una verdad simple. Ella esbozó una sonrisa breve, seca. «¿Despedirte?», repitió. «Tú perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Un murmullo recorrió a los asistentes, no de sorpresa, sino de aprobación contenida. Para muchos de ellos, esa frase tenía lógica. El pasado del expresidiario era más fuerte que cualquier vínculo. Él levantó la vista por primera vez y la miró directamente. «Es mi esposa». La palabra esposa cayó pesada, incómoda, casi ofensiva para quienes la escucharon. Algunos intercambiaron miradas rápidas, otros fruncieron el ceño. Nadie parecía dispuesto a aceptar esa realidad. Un hombre mayor, pariente cercano de la familia, dio un paso al frente. «Esto no es apropiado», dijo con voz firme. «Hay gente aquí que no necesita recordar ciertas cosas, ciertas cosas». El expresidiario sintió cómo la mandíbula se le tensaba. En su mente aparecieron imágenes que nunca lo abandonaban del todo. La celda estrecha, la luz blanca encendida toda la noche, el sonido metálico de las puertas cerrándose. Y, entre todo eso, otra imagen, más fuerte que las demás. Ella, sentada frente a él en la sala de visitas, sosteniéndole las manos con decisión. «No importa lo que digan», le había dicho una vez. «Yo sé quién eres». Ella avanzó un paso más, quedando peligrosamente cerca. «Lo más ofensivo de todo», dijo con frialdad, «es que vengas aquí a fingir que fuiste un buen esposo, que intentes ensuciar este momento». «No estoy fingiendo», respondió él. La amaba, y ella lo sabía. El silencio se volvió pesado, incómodo. Por un segundo muy breve, algo parecido a la duda cruzó algunos rostros. Fue un error mínimo, pero visible. La mujer reaccionó de inmediato. «No te atrevas a usarla para limpiar tu nombre», dijo. «Tú ya hiciste suficiente daño en vida como para hacerlo ahora». 2 hombres vestidos de negro comenzaron a moverse desde el fondo del grupo. Seguridad. Grandes. Imponentes. No parecían sorprendidos. Estaban acostumbrados a intervenir cuando alguien rompía el orden esperado. El expresidiario los vio acercarse. No retrocedió.
Tampoco levantó las manos. Se quedó allí, inmóvil, mientras las cuerdas terminaban de bajar el ataúd. Uno de los guardias se colocó a su lado. «Señor, será mejor que se retire». «¿Ahora?», preguntó él, sin ironía, sin rabia. «¿Ni siquiera puedo quedarme hasta que termine?». Antes de que el guardia respondiera, la mujer negó con la cabeza. «No, no puedes». En ese momento, la primera palada de tierra cayó sobre la madera. El sonido fue seco, brutal, imposible de ignorar. El expresidiario cerró los ojos por un instante, no para huir, sino para soportarlo. «Ella nunca dejó de escribirme», dijo de pronto sin abrir los ojos. «Ni siquiera cuando yo estaba preso, ni siquiera cuando todos ustedes desaparecieron». El silencio fue total. Durante un segundo, nadie se movió, nadie habló. La verdad había caído con más peso que la tierra. La mujer dio un paso adelante, recuperando el control. «Basta», dijo, «no conviertas esto en un espectáculo». El guardia apoyó la mano en el brazo del expresidiario, esta vez con más firmeza. El contacto activó una memoria antigua. El cuerpo se le tensó instintivamente. La prisión no se olvida, se queda grabada en los músculos. Mientras lo alejaban del ataúd, paso a paso, la ceremonia continuó detrás. Paladas de tierra, oraciones aprendidas, palabras bonitas dirigidas a alguien que ya no podía escucharlas. Él sí escuchaba. Escuchaba cómo lo borraban, cómo lo expulsaban, cómo le negaban incluso el derecho a llorar. Y en medio de esa humillación pública, una idea comenzó a tomar forma, lenta pero firme. Si estaban tan desesperados por sacarlo de allí, era porque había algo que no querían que dijera. El expresidiario sintió el tirón definitivo en el brazo. No fue violento, pero sí firme, el tipo de contacto que no deja espacio para discusión. El guardia no lo miraba a los ojos. Cumplía una orden, nada más. Dio un paso atrás. Luego otro. Cada paso lo alejaba del ataúd, pero también de la última imagen que tenía de ella. La madera ya estaba casi cubierta. La tierra caía con un ritmo constante, como si el mundo tuviera prisa por terminar con todo. «Por favor», alcanzó a decir sin levantar la voz. «Solo un minuto más». La mujer de negro no respondió de inmediato. Lo observó con atención, como si evaluara si aún quedaba algo que pudiera perder. Luego negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, «ya es suficiente». La palabra suficiente fue un golpe más duro que cualquiera de las paladas de tierra. Algunos de los presentes parecieron relajarse al escucharla. Otros asintieron con discreción. El orden había sido restaurado. El problema estaba siendo retirado. Mientras lo conducían hacia la salida del cementerio, los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, esta vez sin cuidado. Siempre fue un problema. Ella se equivocó al confiar en él. Estas cosas pasan cuando no escuchas a la familia. Nadie decía su nombre. No hacía falta. Para ellos ya no era una persona, era una advertencia. El expresidiario mantenía la mirada al frente. Si giraba la cabeza, si buscaba una última vez el ataúd, sabía que no podría soportarlo. Apretó los dientes. Sintió como algo ardía detrás de los ojos, pero no dejó que saliera. Al cruzar el portón del cementerio, el guardia se detuvo. «Aquí termina», dijo. No hubo disculpas. No hubo explicación. El hombre soltó su brazo y regresó sin mirar atrás, como si el expresidiario hubiera dejado de existir en el mismo instante en que cruzó ese límite invisible. Se quedó solo bajo la lluvia. El sonido del portón cerrándose a su espalda fue definitivo. Dentro, la ceremonia continuaba. Afuera, no quedaba nada. Ni palabras, ni testigos, ni derechos. Se apoyó en la reja de hierro. El metal frío atravesó la tela mojada del abrigo y le recorrió la piel. Cerró los ojos por un momento, intentando respirar sin que el pecho se le partiera en dos. Recordó la última conversación que tuvo con ella, semanas antes de morir. «Si algo me pasa», le había dicho, «no dejes que te borren, no dejes que cuenten la historia por ti.
En ese momento no había entendido por qué lo decía con tanta insistencia. Ahora sí. Abrió los ojos. Desde donde estaba, podía ver parcialmente el interior del cementerio. La mujer de negro seguía en primera fila, erguida, intocable, controlando cada gesto, cada mirada. No lloraba, no rezaba, vigilaba. No era solo odio lo que sentía por él, era miedo. El expresidiario bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban ligeramente, no de frío, de rabia contenida, de impotencia, de esa sensación conocida de que la verdad nunca importaba tanto como la versión que los demás preferían creer. Durante años había aceptado el silencio como castigo. Había aprendido a vivir con la etiqueta, con las miradas, con las puertas cerradas. Pero esto era distinto. Esto no era solo rechazo, era una expulsión calculada, era una urgencia por callarlo. Dio un paso atrás, alejándose del portón. Luego otro. La lluvia seguía cayendo, empapándolo por completo. No se cubrió, no tenía sentido. Caminó unos metros por la calle desierta frente al cementerio. Los autos pasaban de largo, ajenos a todo. El mundo seguía funcionando como si nada hubiera ocurrido. Se detuvo bajo un árbol. Respiró hondo. Dejó que el aire le llenara los pulmones hasta doler. No lloró, no todavía. Por primera vez desde que salió de prisión, no se sentía pequeño, no se sentía derrotado, se sentía alerta. Si lo habían humillado de esa forma, si lo habían echado frente a todos, si habían preferido convertirlo en un monstruo en lugar de permitirle hablar, era porque había algo en su historia que podía destruirlos. Algo que ella sabía, algo que su esposa había descubierto, algo que ahora estaba enterrado junto a ella, pero no del todo. El expresidiario levantó la vista hacia el cielo gris. No había terminado. No iba a dejar que la enterraran 2 veces, y aunque todavía no sabía cómo, ni cuándo, ni contra quién tendría que luchar exactamente, una cosa era segura. La injusticia que comenzó en ese funeral no iba a quedarse sin respuesta. Habían intentado humillarlo, borrarlo, callarlo frente a todos, pero lo único que habían conseguido era despertar algo que llevaba años dormido, algo que no se resignaba, algo que no aceptaba el silencio. Si tú también sentiste rabia al ver cómo lo expulsaban del funeral de su propia esposa, quédate, no te vayas ahora. Porque esta historia no termina aquí, y la verdad que intentaron enterrar todavía está viva, y está a punto de salir a la luz. El expresidiario caminó sin rumbo durante varios minutos, con la lluvia cayendo sin piedad y el peso del funeral todavía clavado en el pecho. No se apresuró, no tenía a dónde ir. Cada paso era lento, calculado, como si el cuerpo se negara a abandonar del todo el lugar donde acababa de ser expulsado. La ciudad continuaba su rutina con una indiferencia casi ofensiva. Gente entrando y saliendo de cafeterías, autos tocando bocina, conversaciones triviales bajo paraguas nuevos. Nadie sabía que a pocos metros de allí, un hombre acababa de perder por segunda vez a la única persona que lo había esperado. Se detuvo frente a una vitrina. Su reflejo lo devolvió una imagen que conocía demasiado bien. El rostro cansado, la ropa empapada, la mirada marcada por algo que no se borra con el tiempo. Pensó en cómo lo verían los demás si supieran quién era. O peor aún, si creyeran saberlo. La expulsión del cementerio no había sido solo un acto de desprecio. Había sido un mensaje. Un recordatorio brutal de que su pasado seguía decidiendo su presente. Siguió caminando hasta que el cansancio lo obligó a detenerse bajo el techo de una parada de autobús. Se sentó, apoyó los codos sobre las rodillas y dejó que la cabeza cayera hacia adelante. Por un instante, el silencio interior fue absoluto. Luego, las voces regresaron. Las palabras de la mujer de negro, los murmullos, las miradas. Cerró los ojos y recordó la primera noche fuera de prisión. La sensación extraña de libertad, mezclada con un miedo constante a no encajar en ningún lugar. Ella había estado allí, esperándolo,
sosteniéndole la mano con la misma firmeza con la que había sostenido su vida durante años. «No te rindas ahora», le había dicho entonces. «Ya pagaste lo que debías». Pero la ciudad no parecía estar de acuerdo. Al día siguiente del funeral, el nombre del expresidiario comenzó a circular otra vez. No en voz alta, no de forma directa, sino en ese murmullo constante que se esconde detrás de las sonrisas educadas. En la panadería del barrio, la dependienta evitó mirarlo a los ojos. En la ferretería, el encargado fingió no reconocerlo. En la calle, una madre apuró el paso cuando lo vio acercarse. No había cometido ningún delito nuevo. No había dicho una sola palabra después del funeral. Aún así, el castigo continuaba. La mujer de negro había sido eficiente. Por la tarde, recibió una llamada. «Es mejor que no vuelvas por aquí», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Hay gente que se siente incómoda con tu presencia». «¿Incómoda?», preguntó él, sin levantar la voz. «Ya sabes, por todo lo que pasó. No queremos problemas». Colgó sin discutir. No era la primera vez. No sería la última. Esa noche regresó al pequeño departamento donde vivía desde que había salido de prisión. Un lugar modesto, con muebles viejos y paredes que todavía conservaban el olor de alguien que ya no estaba. Se quitó el abrigo empapado y lo dejó colgado cerca de la puerta. El silencio lo recibió como un viejo conocido. Se sentó en la cama, miró alrededor. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón estaba marcado por ella. Habían soñado con algo mejor, con mudarse, con empezar de verdad. El funeral había enterrado algo más que un cuerpo. Había enterrado una posibilidad. Abrió el cajón de la mesita de noche. Allí estaban las cartas, atadas con una cinta gastada. Cartas que ella le había escrito durante los años más oscuros. Nunca las había tirado, nunca había podido. Tomó una al azar y la abrió con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Hablaba de cosas simples, del clima, de una planta que había logrado que sobreviviera en el balcón. Pero entre líneas había algo más, algo que siempre había estado allí, esperando. «Hay cosas que no te conté para no preocuparte», decía una de las frases. El expresidiario frunció el ceño. Esa línea no la recordaba. Revisó otra carta, luego otra. Varias tenían frases parecidas, referencias vagas, comentarios incompletos, señales que en su momento había ignorado porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Ahora no. Ahora cada palabra pesaba. Se recostó en la cama, sosteniendo las cartas contra el pecho. La imagen del funeral regresó con fuerza. La manera en que lo habían sacado, la urgencia, el miedo en los ojos de la mujer de negro cuando él habló de las cartas. No era solo desprecio, era pánico. Al día siguiente decidió volver al cementerio. No para entrar, sabía que no se lo permitirían, solo para observar, desde lejos. Quería entender, quería ver si algo había cambiado. Se mantuvo al otro lado de la calle. Desde allí pudo ver a la mujer de negro salir acompañada de un hombre que no había visto antes. Alto, bien vestido, demasiado serio para una visita de duelo. Hablaron unos minutos. Ella gesticulaba con nerviosismo. El hombre asentía, mirando alrededor como si no quisiera ser visto. El expresidiario sintió un escalofrío. Algo se estaba moviendo, algo que no tenía nada que ver con el amor o el luto. Esa noche volvió a revisar las cartas, una por una, con paciencia, con atención, hasta que encontró algo distinto, una dirección escrita a mano en el margen de una hoja. No era la suya, no era la de ningún familiar. Debajo, una frase breve. «Si algún día necesitas entenderlo todo, ve allí». El expresidiario cerró los ojos. Por primera vez desde el funeral, el dolor se mezcló con algo nuevo. Algo peligroso, esperanza. El expresidiario no durmió esa noche. Las cartas permanecieron abiertas sobre la mesa, desordenadas, como si alguien las hubiera esparcido a propósito. Cada frase incompleta, cada insinuación, ahora parecía un llamado que había ignorado durante años. Al amanecer, salió del departamento con la dirección escrita en un papel doblado. No llevaba un plan,
solo una intuición persistente de que seguir viviendo como hasta ahora equivalía a aceptar la versión que otros habían escrito para él. El lugar quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona antigua, lejos de los barrios que solía frecuentar. Caminó varias cuadras después de bajarse del autobús. A cada paso, el entorno cambiaba. Casas más viejas, negocios pequeños, gente que parecía mirarlo sin reconocerlo, lo cual ya era una mejora. La dirección lo llevó a un edificio bajo, discreto, con una placa apenas visible junto a la puerta. Dudó antes de tocar. Pensó en darse la vuelta. Pensó en lo fácil que sería seguir callado. Golpeó de todos modos. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, apareció una mujer mayor, de rostro cansado pero mirada alerta. Lo observó con atención, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Tú eres», dijo, «el marido». No fue una pregunta. El expresidiario asintió lentamente. «Ella me habló de ti», continuó la mujer. «Más de lo que crees». Lo dejó pasar sin añadir nada más. El interior del lugar estaba lleno de carpetas, cajas, documentos apilados sin un orden evidente. No parecía una oficina común, tampoco una casa. Era algo intermedio, un espacio dedicado a guardar cosas que nadie más quería conservar. «Se sentía culpable», dijo la mujer mientras caminaban. «Decía que tú estabas pagando por algo que no había sido tan simple como todos creían». El expresidiario se detuvo. ¿Qué quería decir con eso? La mujer lo miró por primera vez con cierta compasión. Que la historia que te condenó no empezó contigo. Sacó una carpeta de una estantería y la colocó sobre la mesa. Dentro había copias de documentos, fotografías, recortes antiguos. El expresidiario reconoció algunos nombres. Personas que habían testificado. Personas respetadas. Personas intocables. Ella descubrió cosas, continuó la mujer. Irregularidades, mentiras, pagos, amenazas. El expresidiario sintió que el estómago se le contraía. «¿Por qué no dijo nada?» «Porque tenía miedo», respondió. «Y porque pensó que si tú salías y empezaban de nuevo, tal vez no haría falta». El silencio se volvió denso. La mujer cerró la carpeta con cuidado. Pero antes de morir, entendió que el silencio ya no te protegía. Por eso dejó las cartas, por eso dejó la dirección. Al salir del edificio, el expresidiario sentía que el mundo ya no era el mismo. No porque todo hubiera cambiado, sino porque ahora sabía que nunca había sido justo. En los días siguientes, la presión aumentó. Recibió advertencias veladas, miradas demasiado largas, un desconocido que lo siguió durante varias cuadras. Nada directo, nada denunciable, pero suficiente para enviar un mensaje claro. Estaban atentos. La mujer de negro también lo estaba. La vio una tarde, desde lejos, hablando con un hombre que ahora reconocía por las fotografías. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no se sorprendió. Sonrió levemente, una sonrisa que no tenía nada de amable. Era un desafío. Esa noche, el expresidiario volvió a leer las cartas, ya no como recuerdos, sino como piezas de un rompecabezas. Cada frase adquiría un nuevo sentido, cada silencio una advertencia. Había pasado años aceptando la culpa porque era más fácil que luchar contra todo un sistema. Pero ahora entendía algo fundamental. No lo habían destruido por lo que había hecho, sino por lo que representaba como chivo expiatorio. Y eso podía revertirse. Sabía que no sería rápido, sabía que no sería limpio, sabía que iba a doler. Pero también sabía que ya no estaba solo. Aunque ella no estuviera físicamente, había dejado suficiente verdad para iniciar algo que nadie podría detener fácilmente. El expresidiario se sentó frente a la mesa, rodeado de documentos, cartas y recuerdos. Respiró hondo. La historia que había comenzado con una condena injusta ahora avanzaba hacia algo mucho más peligroso. La exposición pública de una mentira sostenida durante años, y quienes habían celebrado su silencio, pronto tendrían que escuchar. Si has llegado hasta aquí, no te vayas ahora.
Esta historia acaba de cruzar el punto de no retorno. Acompaña cada paso, porque lo que viene no es solo una revelación, es una caída que nadie vio venir. El expresidiario entendió que ya no había marcha atrás cuando la primera puerta se cerró frente a él sin explicación. Había ido a un despacho público con una carpeta bajo el brazo, convencido de que los documentos hablarían por sí solos. No lo dejaron pasar. No fue grosería, fue algo peor, una cortesía distante, una negativa envuelta en sonrisas profesionales. No es el momento adecuado, le dijeron. Vuelva otro día. Ese otro día no existía. Salió a la calle con la carpeta apretada contra el pecho. A su alrededor, la ciudad parecía ignorar deliberadamente el temblor que comenzaba a recorrerle las manos. No era miedo, era la certeza de que la verdad, por sí sola, no tenía poder si nadie estaba dispuesto a escucharla. Esa noche recibió la llamada que lo confirmó todo. «Estás yendo demasiado lejos», dijo una voz masculina desconocida. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». No preguntó quién era. No hacía falta. «Ya lo intentaron», respondió. «No funcionó». La llamada se cortó sin despedida. Al día siguiente, los rumores se transformaron en ataques abiertos. Un antiguo conocido se le acercó en la calle solo para advertirle que lo estaban vigilando. En el trabajo temporal que había conseguido, le dijeron que ya no necesitaban sus servicios. Nadie dio razones. Nadie se disculpó. El cerco se cerraba, pero algo había cambiado en él. Antes, ese aislamiento lo habría quebrado. Ahora lo confirmaba. Si lo estaban empujando contra la pared, era porque lo que tenía en las manos podía hacerlos caer. Decidió hacer lo impensable, hablar, no con autoridades, no con intermediarios, con el único espacio que aún no podían controlar del todo. Preparó el material durante días, seleccionando documentos, fechas, nombres. Cada decisión era un riesgo, cada palabra una amenaza directa al equilibrio que otros habían protegido durante años. Cuando publicó la primera parte, no firmó con su nombre completo. No hizo falta. La historia era reconocible. Demasiado. Las reacciones no tardaron. Mensajes privados, advertencias, insultos, apoyos inesperados. Personas que decían haber vivido algo parecido. Personas que confirmaban en voz baja que siempre habían sabido que algo no encajaba, y entre todos esos mensajes uno destacó. Era de ella, la mujer de negro. No decía mucho, solo una frase. «Te estás equivocando». El expresidiario la leyó varias veces. No respondió. Esa misma noche, un medio local pidió hablar con él. Luego otro más. La historia crecía. Se deformaba, se multiplicaba, ya no le pertenecía. En una entrevista en vivo, le preguntaron si buscaba venganza. «No», respondió. «Busco que dejen de mentir». El nombre de la mujer de negro apareció por primera vez en público 2 días después, no como acusada, como afectada, como víctima de una campaña injusta. Su discurso fue impecable, emotivo, convincente, pero algo había cambiado. Por primera vez no hablaba sola. Los documentos circulaban, las contradicciones eran visibles. Viejos testigos comenzaron a retractarse, otros a desaparecer del mapa mediático. El expresidiario observaba todo desde la distancia, consciente de que la caída real aún no había comenzado. El clímax no era el ruido, era el momento en que la verdad se volvía imposible de ignorar. Y ese momento estaba cerca. Sabía que cuando llegara, no habría espacio para medias palabras, solo para la verdad completa y para las consecuencias. El punto de quiebre no llegó con gritos ni con sirenas, llegó con una frase maldicha en el momento equivocado. La mujer de negro apareció nuevamente ante las cámaras, rodeada de abogados, con el rostro ensayadamente cansado. Su discurso estaba preparado para despertar compasión, para reforzar la idea de que todo era una persecución injusta orquestada por un hombre resentido, marcado por su pasado.
Pero esta vez algo falló. Cuando mencionó una sola fecha, varios periodistas se miraron entre sí. No fue evidente para el público general, pero para quienes llevaban días revisando documentos, fue suficiente. Esa fecha no coincidía con ningún registro oficial. No coincidía con la versión que ella misma había dado en entrevistas anteriores. El error se propagó rápido. En cuestión de horas, fragmentos de audios antiguos comenzaron a circular. Declaraciones contradictorias, firmas que no encajaban, pagos realizados a personas que supuestamente nunca habían tenido relación con el caso. El expresidiario observaba todo desde su pequeño departamento, sentado frente a la mesa que ahora estaba cubierta de papeles, recortes y cartas. No celebraba, no sonreía. Sabía que la caída no era un acto rápido, sino un proceso lento y doloroso. Esa noche recibió una última llamada. «Podemos arreglar esto», dijo una voz conocida. «Aún estás a tiempo de detenerte». El expresidiario guardó silencio unos segundos. «Eso ya no depende de mí», respondió. «Nunca dependió». Colgó. Al día siguiente, la mujer de negro no apareció en público. En su lugar apareció un comunicado, frío, legal, defensivo. Pero el daño ya estaba hecho. La narrativa que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse. Cuando finalmente fue citada a declarar, las cámaras no captaron lágrimas, captaron tensión, manos temblorosas, silencios prolongados. Miradas que buscaban salida donde no la había. El expresidiario estuvo presente, sentado al fondo de la sala. No habló, no intervino, no hacía falta. Los documentos hablaban por él. Las cartas de su esposa, ahora incorporadas oficialmente, daban contexto, intención y una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Por primera vez, su pasado dejó de ser el centro de la conversación. El foco cambió. Se habló de manipulación, de conveniencia, de cómo era más fácil destruir a un hombre marcado que admitir un error colectivo. La caída pública no fue inmediata, pero fue irreversible. La mujer de negro perdió aliados, luego credibilidad, después poder. Aquellos que antes la defendían comenzaron a tomar distancia, como si el silencio pudiera salvarlos. Cuando todo terminó, no hubo aplausos, no hubo justicia perfecta. La vida real rara vez ofrece eso. Pero hubo algo más importante. El expresidiario recuperó su voz. Semanas después, volvió al cementerio, esta vez solo, sin cámaras, sin testigos. Se detuvo frente a la tumba y dejó una carta doblada con cuidado. «No dejé que te borraran», susurró. «Y no me borraron a mí tampoco». Se quedó allí unos minutos más en silencio y luego se marchó sin mirar atrás. No volvió a ser el hombre invisible. Tampoco buscó ser un héroe. Aprendió algo distinto, que la dignidad no se concede, se defiende, y que el pasado solo define a quien acepta vivir arrodillado frente a él. La verdad no lo absolvió de todo, pero lo liberó de la mentira más cruel, la de creer que merecía la humillación. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque esta historia tocó algo real. Quédate, suscríbete y acompaña este canal, porque mientras existan injusticias que intenten enterrarse en silencio, siempre habrá verdades esperando ser contadas.